La siguiente presentación está a cargo de dos personas, dos miembros también de la junta directiva, de Roxana González. Ella es exbecaria Access del 2011-2012. Actualmente estudia el 10º semestre de la licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría y es la tesorera de AGEDE. Y también nos va a estar acompañando Pedro Prado. Pedro Prado es un economista y maestro en formulación y evaluación de proyectos de la Universidad de San Carlos. Tiene experiencia en algunas entidades públicas como CGPLAN y el Infom en temas de planificación y políticas públicas. Experiencia también como docente en universidades privadas como la Universidad de Internaciones y la Universidad Rafael Andívar, y actualmente es investigador de ACIES y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Ya veo por acá a Pedro y le estoy dando el permiso para que pueda ser coanfitrión. Solo Okay. vamos a quitar otra vez el sonido de todos los participantes para que no vayamos a tener interrupciones. Y también está Roxy por ahí, pero no sé, no veo a Roxy con la cámara encendida, pero perfecto, ya está Roxy por ahí. Ok, gracias Carlos por la presentación. Vamos a iniciar, tal vez para ahorrar un poco de tiempo, les voy a explicar la presentación. Vamos a abordar el tema de el control y orden y transparencia a propósito de lo que mencionaba Zaira en el tema de las finanzas personales. Para eso elaboramos una presentación en conjunto junto con Roxy y yo voy a tener a cargo la primera parte de la presentación. Después va a estar Roxy y luego voy a regresar yo con algunos puntos para resaltar en el tema de la transparencia desde el punto de vista de las finanzas personales y desde el punto de vista de lo personal. Entonces, si quieren, para ahorrar el tiempo, yo le trasladé a Carlos un link que le pediría a favor que se los comparta para usar una herramienta digital y pidiéndoles favor que me contesten una pregunta en lo que yo comparto la pantalla al respecto de qué creen ustedes, cuál es la primera palabra que viene a su mente cuando hablamos de dinero. Entonces, ¿qué es el dinero para ustedes? En una palabra. Entonces, en lo que Carlos les comparte el link, yo voy a compartir mi pantalla para irme a la presentación. Ya compartí, se tiene que usar la herramienta que acabo de enviarles en el chat, en el enlace, en la plataforma Menti. Entonces, respondamos ahí, por favor, en Menti. Voy a bloquear un ratito el chat para que solamente... Ok, muchas gracias. ¿Pueden ver solamente... todos ahí? Perdón, Pedro. No Sí. se ve Pedro. Estamos viendo ahí que están poniendo las palabras. Ok, gracias. Veamos entonces qué nos están respondiendo todos. Para unos dinero es ingresos y egresos, para otros es un recurso, es administración, es adquisición, son compras, es una necesidad, es también oportunidades, es también acceso a bienes, valor, uso, poder, muy bien, control, es un bien también, oportunidad de ayudar, me gusta esa respuesta, es un instrumento, es una materia. Bueno, entonces siguen ahí, siguen con más intervenciones, buenísimo. Vamos a ver alguna que no haya leído. Materia, herramienta secundaria, dice lo que mueve al mercado, muy bien. Responsabilidad, riqueza, valores, necesidad básica, oportunidades, licencia. Vean todas las palabras que estamos, digamos, cuando oímos la palabra dinero, ¿a qué lo asociamos, verdad? Que es lucrativo también. Veo ahí una palabra, vamos a ver, economía, por supuesto. Ingreso, licencia, lo dije, trabajo, control, uso, ventajas. Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y les agradezco a las 66 personas que colaboraron
con compartirnos su apreciación acerca de lo que es el dinero. Y ahora sí voy a entrar al tema, a la presentación para que la puedan ver todos. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento y la voy a volver a compartir ya con la presentación que tenemos para hoy. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, Pedro, la vemos. Gracias. Pues como les decía, el tema que escogimos con Roxy es el orden, el control y la transparencia en nuestras finanzas, ¿verdad? Como bien les decía Carlos, Roxy es tesorera de la Junta Directiva y un servidor, soy el secretario de la Junta Directiva. Tal vez antes de iniciar, me gustaría compartir con ustedes que la experiencia de estar en AGEDE pues ha sido fantástica. He tenido la oportunidad, a pesar de que soy el más viejito, como ustedes pueden ver en la Junta Directiva, he tenido la oportunidad de compartir muchas experiencias con mis compañeros en la Junta Directiva. Más que compañeros, creo que ya somos verdaderos amigos. Y siempre lo digo, ¿verdad? Cuando Mandre me contactó, cuando yo recibí la invitación, yo le preguntaba a Mandre, pero yo no soy tan joven, ¿puedo participar? Sí, me dijo, puedes participar. Ah, bueno, entonces, como les dijo Carlos, soy ex becario del programa IBLP del año 2015 y en un tema bien importante, ¿verdad? Cooperación y Cooperation and Economic Globalization. Fue en el año 2015 y el programa se relacionó con la recuperación económica después de la crisis del año 2008-2009 en Estados Unidos y ni siquiera nos imaginábamos que 5 años después íbamos a estar en una crisis más profunda como la que nos encontramos actualmente derivada de la crisis por el COVID-19. Entonces, un verdadero honor compartir estas pequeñas experiencias. Cuando hablábamos con Roxy de cómo organizar esta presentación, pues yo me permití sugerir hablarles un poco acerca del origen del dinero. ¿Qué es el dinero? Ya ustedes me respondieron y vimos bastantes, digamos, términos importantes como que era una licencia, economía, valor, control, una necesidad, era también un instrumento, ¿verdad? Entonces, todos, digamos, se acercan bastante bien a lo que es el dinero. El dinero es cualquier cosa que sirve como un medio de intercambio comúnmente aceptado. Entonces, como vemos ahí en el dibujo, pues hay muchos dólares, ¿verdad? Que son dibujos de dólares y hay una bolsa ahí llena de supuestamente de monedas de oro, ¿verdad? Vamos a ver entonces mi interés por poner esto un poco acerca de comprender qué es el dinero y hablar de la historia del dinero es precisamente para luego caer en el tema del manejo de nuestras finanzas personales. Cuando yo era adolescente me hubiera gustado o escuchar una charla como esta para tomar una mejor decisión de mi carrera. Yo soy economista y cuando tenía 18 años soy maestro de educación primaria urbana, exalumno del Colegio San Sebastián y la verdad fue bien difícil tomar la decisión de estudiar economía, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesaba mucho era saber el tema del dinero, ¿verdad? El dinero, cómo se analiza, para qué sirve, todo el tema de exportaciones, todo el tema de importaciones. Ya luego empezó a ver el tema de la microeconomía, la macroeconomía, pero en esta ocasión para nada es una digamos, una clase magistral, por favor. Esto es nada más trasladarles información útil y que yo como economista puedo compartírseles. Entonces el dinero es cualquier cosa que sirve como un medio de intercambio comúnmente aceptado. Al respecto de la historia del dinero, como vemos en el dibujo, está lo que era el trueque, ¿verdad? Que consistía en el intercambio de bienes por otros bienes. Es decir, yo daba una liebre y porque quería un pescado y yo daba un pescado porque quería una liebre, ¿verdad? Conforme las economías se desarrollan, la gente ya no hace el trueque de un bien por otro. Más bien vende los bienes por dinero y luego usa el dinero para comprar otros bienes que se necesitan. El dinero como medio de intercambio entró por primera vez a la historia humana en forma de mercancía. Creo que ya todos conocemos algo de esta historia, ¿verdad? Pero en la historia de la humanidad, ¿qué artículos han servido como dinero? Si me pudieran, digamos, bueno, creo que ahorita no, vamos a ver si puedo tener acceso al chat para que me fueran escribiendo en el chat, pero yo creo que ahí ya no lo puedo, vamos a ver, ahí quiero ver.
Nos llegan algunos mensajes. Si quiere, yo se los leo, Pedro. Ah, excelente, gracias Carlos, por favor, Sí. por tu ayuda. Cacao, oro, jade, chile, diamantes. Cacao es la más recurrente. Otros granos básicos también. Ajá, Rubíes. muchas gracias. Pues bien, esos artículos han servido como dinero. Muchas gracias, Carlos. Las mercancías que se utilizaron como dinero tenían ventajas y tenían desventajas. Como podemos ver en la figura y como ustedes respondieron, pues el ganado sirvió como digamos, una mercancía que sirvió que se utilizó para intercambiar bienes en aquella época. Abajo vemos en la antigua Roma cómo hacían el aceite de oliva, que también se utilizó como dinero, y vemos una figura ahí de algunas jarras antiguas, ¿verdad? Donde lo depositaban. El ganado, por ejemplo, no era divisible en partes pequeñas. El aceite de oliva constituía una buena moneda líquida que, si bien se podía dividir en pequeñas porciones, era bastante incómodo su manejo, y así existían otras desventajas. Para el siglo XVIII, el dinero como mercancía estaba casi exclusivamente limitado a los metales, como la plata y el oro. Estas formas de dinero tenían un valor intrínseco, es decir, lo que significa que tenían un valor de uso en sí mismos, por ser oro y por ser plata, ¿verdad? Son metales preciosos escasos que tienen un gran valor. Pero el dinero metálico también tiene desventajas, porque se necesitaban recursos escasos para sacarlo del suelo. Es más, podría abundar simplemente por descubrimientos accidentales de depósitos minerales. Entonces veamos cómo fue evolucionando este tema tan importante, creo yo, y que digamos cuando estamos en una tienda o cuando vamos al supermercado o cuando queremos comprar algo, olvidamos tal vez esa historia tan importante de la humanidad con la aparición del dinero, ¿verdad? El advenimiento del control monetario por parte de los bancos centrales, entonces, ha llevado a un sistema monetario mucho más estable. El valor intrínseco del dinero es ahora su característica menos importante, es decir, el cuánto cuesta ese papel que dice 10 quetzales. Bueno, ahora tenemos incluso hasta billetes de 200 quetzales. Ese no es, digamos, ese valor intrínseco no es la característica más importante. Respecto entonces al dinero moderno, la era del dinero mercancía dio paso a la era del dinero papel. La esencia del dinero se reduce ahora al mínimo. Se desea el dinero no por sí mismo, sino por las cosas que yo puedo comprar con ese dinero. El uso del papel moneda se ha extendido ampliamente porque es un medio de cambio conveniente. ¿Y esto por qué? Podemos decir en primer lugar porque el papel moneda se lleva y se guarda con facilidad. El valor del dinero puede protegerse de las falsificaciones mediante una impresión meticulosa, aunque sabemos de casos, ¿verdad?, en donde el crimen organizado, Pedro, pues... ya no te estamos escuchando. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Yo sí escucho. Yo también Yo escucho, también Pedro. estaba escuchando. Ok. Entonces, les decía que el valor del dinero puede protegerse de las falsificaciones mediante una impresión meticulosa. El hecho de que los individuos no puedan legalmente crear dinero garantiza su escasez. Ah, bueno, pero les decía que una de las ventajas era que el valor del dinero puede protegerse de las falsificaciones mediante una impresión meticulosa. Pues vemos también casos en donde hay de parte del crimen organizado que han producido, digamos, billetes falsos, lo cual es un delito. De esta limitación de la oferta, el dinero no tiene valor y puede comprar cosas mientras la gente pueda pagar sus cuentas con dinero y ésta sea aceptado como medio de pago, cumple con su función. El papel moneda emitido por los gobiernos ha sido sustituido gradualmente por el dinero bancario, que son las cuentas de cheques. Ahí me quiero detener y quiero hablarles un poco, digamos, de cómo esto ha ido evolucionando y vemos ahora cómo las transacciones son mucho más fáciles y quién iba a decir que por el confinamiento en el que hemos estado, esto nos ha facilitado la vida en realidad. Es decir, ya no tenemos que ir a hacer una cola a un banco para hacer un pago y lo podemos hacer si tenemos, por supuesto, la ventaja de contar con el Internet. Sin embargo, hace unos cuantos años se anticipaba que pronto la sociedad no requeriría de dinero en efectivo.
Los consumidores, sin embargo, han sido renuentes a adoptar el dinero electrónico en montos sustanciales. Prefieren el dinero del gobierno y los cheques. Supongo ustedes han, con sus familiares, con sus amigos, han escuchado comentarios en donde, ¿será que hago la transacción por medio en línea? ¿Será que es seguro? Siempre hay alguna desconfianza, pero digamos, yo creo que el sistema financiero se ha modernizado bastante y los invito a que usemos esas herramientas que también motivan a que usemos esos servicios financieros que apuntan también al desarrollo económico y social del país. En ese sentido, las transferencias electrónicas, las tarjetas de débito y la banca electrónica han reemplazado a los cheques de papel, pero estos medios deberían de verse como diferentes medios de usar una cuenta de cheques en lugar de considerarlos como diferentes clases de dinero. Es decir, cada vez que yo hago una transferencia en línea, es como que estuviera girando un cheque para hacer un pago, ¿sí? Es importantísimo, digamos, tener esto claro, saber utilizar estos medios de pago para, digamos, facilitarnos la vida en el uso del dinero. Entonces, solamente antes de ceder el uso de la palabra a Roxy, decirles, por ejemplo, que tenemos que ser bien cuidadosos. Por ejemplo, si usamos una chequera o si usamos una transferencia bancaria de manera electrónica y usamos al mismo tiempo una tarjeta de débito, por ejemplo, tenemos que ser bien cuidadosos en que, por ejemplo, si yo giro un cheque, ya sé que ese dinero se va a restar de mi cuenta, pero si yo olvidé restar lo que giré en el cheque y a la vez a los 2 días hago una compra con mi tarjeta de débito, si yo no tengo ese correcto registro que ya nos va a explicar Roxy, podemos entrar en problemas porque podemos, digamos, estar imaginando que tenemos dinero que en realidad no lo tenemos y podríamos en todo caso, incluso en generar cheques sin fondos. Entonces, por eso lo importante de ser ordenados en el registro de nuestras operaciones financieras para que sean útiles para nuestra vida diaria. Dejaría entonces en el uso de la palabra, yo voy a seguirle pasando aquí las diapositivas a Roxy, quien nos va a hablar, digamos, de esos hábitos importantes en el uso de uno de los medios, de un medio de pago como son las tarjetas de crédito. Adelante, Roxy. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Pues, como Pedro mencionaba, soy Roxana González. Comúnmente crecí en asociación a los 14 años. Empecé como exbecaria en el 2011-2012 y luego pues fui llamada para formar parte de la experiencia de AGED. Formé parte del comité de Escuintla, soy de Escuintla, de hecho. Y pues comúnmente los compañeros de AGEDE pues me llaman Roxy, como ya sabemos que ustedes han dicho que es AGEDE y muchos de ustedes han dicho que somos una familia y de hecho así es, porque si somos voluntarios es porque tenemos amor hacia las comunidades y en realidad lo que queremos es un desarrollo social e integral para cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros comités. Bueno, vamos a entrar en materia y pues como mencionaba Pedro, vamos a hablar de los hábitos importantes del uso de la tarjeta de crédito. ¿Quién de ustedes tiene una tarjeta de crédito? Me imagino que en algún momento las personas que, por ejemplo, ya trabajamos, contamos con una tarjeta de crédito y también contamos con una tarjeta de débito. Entonces, hay unos hábitos muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos una tarjeta de crédito. Y uno de los hábitos muy importantes es el hábito de consumo. Cuando nosotros hacemos uso de las tarjetas de crédito, deberíamos de hacernos las siguientes preguntas. ¿Realizamos una compra por impulso? ¿Había un descuento que no podíamos dejar pasar? A veces nosotros cuando vamos, por ejemplo, a los centros comerciales, nosotros ya sabemos cuántos ingresos tenemos, cuánto es lo que con la plata que contamos, pero cuando pasamos por algún centro comercial y decimos, bueno, no cargo dinero, pero tengo mi tarjeta de crédito. Debemos de estar conscientes y saber si es necesaria hacer esa compra. Por ejemplo, nosotros las mujeres, que comúnmente ustedes saben de que los hombres quizás tienen 1 o 2 pares de zapatos, pero ¿qué hay de las mujeres? A veces tenemos hasta 20, 15, 30 pares de zapatos, y ustedes no me dejarán mentir. Entonces, a veces hacemos compras innecesarias
y sabemos de que no la necesitamos básicamente en ese momento. Entonces, cuando nosotros contamos con estas tarjetas, porque como Pedro decía, no cargamos dinero en papel, pero sí cargamos una tarjeta, sabemos que tenemos dinero. Y estar conscientes del estado de cuenta que nosotros tenemos. Si hicimos una compra, pues ir debitando ese consumo y decir, bueno, tenía 2,000, pero gasté 200, ahora ya no voy a tener 2,000 porque me gasté 200. Entonces ya solo voy a tener 1,800 e ir teniendo conciencia de los gastos que vamos realizando. Entonces, uno de los hábitos muy importantes es el hábito de consumo y saber qué tan necesaria es hacer esa compra o no. El segundo punto que podamos apreciar acá es tener una sola tarjeta de crédito. A veces los bancos comúnmente ellos lo que quieren es tener sus productos financieros, ir ganando sus intereses y nos ofrecen una tarjeta, 1, 2 y 3. De hecho, hasta a veces nos ofrecen 4 porque he tenido experiencias con algunos compañeros y han mencionado de que se han llenado de tarjetas de crédito y después ya no tienen control de cómo ir pagando esos intereses porque se salen, ya no salen de un control donde dicen, bueno, ya no sé ni cuánto debo. Y es muy importante que cuidemos, si tenemos una tarjeta de crédito, ir teniendo en cuenta de que tenemos que controlar esos gastos e ir controlando nuestros pagos también. Pedro, ¿me ayudas con la siguiente? Otro punto importante es conocer el cobro de anualidades y las tasas de interés. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a un banco y accedemos a tener una tarjeta de crédito, es muy importante que conozcamos qué tasa de interés pagamos anualmente y qué tasa de interés estamos pagando mensualmente. Ustedes no me dejarán mentir que cuando nosotros adquirimos un contrato, a veces las letras donde tenemos nuestras obligaciones, recordemos que una institución bancaria nos da derechos y obligaciones y nosotros también tenemos nuestros derechos y obligaciones. Pero en esos contratos, a veces en las obligaciones que nosotros tenemos, está en una letra tan chiquitita que nosotros por querer firmar luego un contrato no nos ponemos a leer detalladamente qué es a qué nos estamos ligando cuando nosotros obtenemos una tarjeta de crédito. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y conciencia de a qué obligaciones nos estamos alineando y también tener conciencia de a qué tasa nosotros estamos adquiriendo esa tarjeta y qué tan capaces somos de poder pagar. El siguiente es establecer un recordatorio para realizar nuestros pagos. Ustedes no me dejarán mentir, por ejemplo, en este caso que estuvimos en lo de la pandemia, pues se nos hizo mucha acumulación de trabajo, tareas de la universidad, los que ya no están en la universidad y, por ejemplo, como Pedro da clases, me imagino que tuvo mucha acumulación de trabajo, otros que se desempeñan en diferentes ramas, también tuvieron mucha acumulación de trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra es muy importante y entonces nos tuvimos que alinear e ir a unos cambios tan radicales en la cual han sido bien difíciles, pero hemos ido saliendo, gracias a Dios. Entonces, otra forma muy importante y hábito que debemos de tener en cuenta es establecer un recordatorio de nuestros pagos. Nosotros tenemos obligaciones como pagar energía eléctrica, pagar el agua, pagar el cable, luz, teléfono, todo. Entonces, la tarjeta de crédito también viene a ser un gasto principal que si nosotros hacemos uso de ello, tenemos que tener un recordatorio, hacer conciencia. Todos de nosotros contamos con un dispositivo y ese dispositivo pues nos tiene ahí, tenemos a la mano pues cómo poder realizar un recordatorio y decir tal fecha es mi fecha de corte y tal fecha yo tengo que pagar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un control de todo ello para que no nos vayamos a extender y salir de esa fecha de pago, porque después ya el banco ya nos está cargando muchos intereses sobre esos pagos que nosotros tenemos. Entonces no es necesario que dejemos que las instituciones bancarias nos carguen tantos intereses cuando nosotros podemos pagar en la fecha establecida, fechas de cortes que nos hacen. Nosotros tenemos que tener conocimiento cuándo es nuestra fecha de corte y para ir abonando y amortizando los pagos que nosotros hemos pagado con. Siguiente, Pedro. Bueno, para entrar a otro tema, pues quisiera comentarles también que para hacer uso de las tarjetas de crédito como tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que ahora la tecnología ha avanzado bastante y en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestra información personal que es muy privada y
tenemos que tener mucho cuidado con el tema del phishing. Han escuchado, me imagino que ustedes han de haber escuchado acerca del phishing. El phishing es una red en la cual es un fraude a nivel, ahí sí que mundial, y debemos de irnos cuidando porque no podemos entrar a cualquier página y colocar fácilmente nuestro número de tarjeta de crédito o débito y colocar lo que nos están solicitando. Nosotros tenemos que estar conscientes cuando ingresamos a una página, qué tan segura es esa página para que no lleguemos a ser objeto de fraude. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones he escuchado que hay muchas personas que han sufrido estas, sin embargo, han sucedido. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ser personas que nos han hecho fraude y entonces tenemos que tener cuidado a las páginas que nosotros accesamos. Porque es muy importante y además es un resguardo para nosotros mismos. Y vamos a entrar de lleno con el plan financiero personal. Esto lo hemos trabajado en 6 fases muy importantes, sencillas, que todos tenemos conocimiento, pero en algún momento nosotros no hemos hecho quizá uso de estas fases. Y veamos que como primer punto tenemos establecer metas. Segundo, tenemos hacer un presupuesto, controlar nuestras deudas, ahorrar, invertir y tener un compromiso. Todos sabemos que cuando tenemos metas, sabemos a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer. Cuando nosotros nos trazamos y decimos, aquí a 5 años quiero estar graduado, por ejemplo. Aquí a 10 años ya quiero tener mi carrito. Aquí a 15 años ya quiero tener mi casa. Entonces esa es una meta que nosotros nos trazamos y estas metas tienen que ser medibles. Tenemos que tener causa y efecto. ¿Por qué causa nosotros queremos tener una meta y cuál va a ser el efecto que vamos a obtener? Entonces, cuando nosotros nos trazamos una meta es porque nosotros tenemos sueños, tenemos aspiraciones, deseos, de lo que queremos tener en el futuro. Entonces, para ello nosotros tenemos que establecer qué meta tengo hoy presente para que aquí a 5 años, 10 o 15 años, cómo me quiero ver, qué es lo que quiero tener. Y para ello nosotros nos tenemos que trazar estas metas y establecerlas, anotarlas en un papel o, por ejemplo, si están en su cuarto, colocarlo en una cartulina y decir, bueno, aquí a 5 años ya voy a estar graduado, aquí a 10 años quisiera tener un carrito o una casa. Entonces, para que cada vez que nosotros vayamos a dormir, miremos ese cartelito y digamos, tengo que trabajar por esta meta porque es muy importante y porque al final es de crecimiento propio. Entonces, las metas deben ser específicas. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero alcanzar? Tienen que ser alcanzables. ¿Qué capacidad tengo yo de alcanzar esa meta? Y deben ser vinculadas con el tiempo. ¿Por qué? Porque deben ser medibles. Nosotros podemos decir, yo me quiero graduar, pero ya pasaron los 5 años que había establecido de esa meta y sigue transcurriendo el tiempo. Entonces, esas metas tienen que ser medibles. Y si aquí a 5 años no lo he hecho, tenemos que decir cuál fue el efecto, cuál fue la causa del por qué no lo he cumplido. Entonces ya vamos y de retroceso y decimos, fue esto, esto y esto. Entonces hay que empezar y decir, me levanto porque yo tengo una meta establecida y porque la quiero cumplir. Siguiente, Pedro. Pedro. Ahí está en la pantalla el presupuesto, ¿no? Sí, yo Que veo ya tenemos meta, que es... ¿Anda? Ya miras en tu pantalla el tema del presupuesto. Sí, ya lo veo. Gracias, Pedro. Okay. Bueno, el siguiente punto es el presupuesto. Ya que nosotros tenemos una meta, viene como consiguiente el presupuesto. Ya sé, hoy en día nosotros sabemos de que el presupuesto es muy importante. ¿Por qué? Porque el presupuesto es algo que me indica cuántos son mis ingresos fijos y variables que tengo y cuántos son mis gastos fijos y variables que tenemos. Entonces nosotros tenemos que tener un registro de todos nuestros ingresos y gastos y poderlos anotar en un papelito sencillo. Nosotros podemos decir, bueno, yo trabajo y tengo de ingresos en el mes tanto o a la quincena tanto y tengo gastos de X, Y, Z y cuánto es lo que me queda. Entonces, ese es un presupuesto, saber
cuáles son nuestros ingresos fijos y si tenemos ingresos variables, pues enhorabuena, y saber cuáles son nuestros gastos fijos y variables. Ya sabemos que nuestros gastos fijos, por ejemplo, tenemos lo que es pago de teléfono, pago de energía eléctrica, alquiler. Estos son nuestros gastos fijos. Y nuestros gastos variables, pues son todas aquellas cosas que van surgiendo durante un periodo de tiempo y que no estaban contemplados y que van a ser para nosotros unos gastos variables porque no son fijos. Siguiente, Pedro. Después de que nosotros ya hemos fijado un presupuesto, ya sabemos cuántos son nuestros ingresos, cuántos son nuestros gastos, tenemos que tener un control de las deudas. Si en un dado caso nosotros no tenemos deudas, pues magnífico. ¿Por qué? Porque ya vamos a iniciar en el tema de ahorrar. Entonces, todo lo que nos queda de nuestro presupuesto, ingresos versus gastos, nos va a quedar una pequeña parte residual, que en muchas ocasiones a veces nosotros tendemos y decimos es lo que nos sobra, pero en realidad no es algo que nos sobre, sino que es algo que nos queda porque ya no vamos a hacer uso más de ese dinero porque ya no tenemos más gastos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer como personas financieras, como personas que queremos llegar y cumplir una meta aquí a 5 o 10 años? Pues tenemos que empezar y tomar el hábito de ahorrar. ¿Por qué vamos a ahorrar? Porque ya tenemos una meta definida y porque ya tenemos un presupuesto, ya sabemos cuánto podemos gastar y cuánto no podemos gastar. Y nosotros tenemos que establecer qué cantidad de dinero vamos a ir ahorrando mensualmente. Cuando ya tenemos ese ahorro en un lapso de tiempo, nosotros vamos a decir, bueno, ya tengo la cantidad de dinero que necesitaba. Entonces, ¿qué procede ahora? Lo voy a invertir. Por ejemplo, el día de ayer yo escuchaba en el webinar de Víctor que muchos decían, yo quiero tener una academia, quiero esto, quiero lo otro, pero ¿qué estamos haciendo hoy para poder llegar a obtener y tener un negocio aquí a 5, 10, 20 años? ¿Qué estamos haciendo en el presente? Pues tenemos que tomar un plan de ahorro, un plan de poder controlar nuestras finanzas para nosotros poder invertir. Luego de ya tener este ahorro, nosotros decimos, bueno, se llegó el tiempo, se llegó la hora, vamos a empezar a invertir nuestra plata porque queremos obtener ganancias. Todos ahorramos por un hecho de que nosotros queremos obtener ganancias. Nadie ahorra porque quiere. En muchas ocasiones ahorramos tanto para tener una prevención de que pueda surgir alguna circunstancia en cualquier momento, pero también ahorramos porque tenemos un propósito en un futuro. Siguiente, Pedro. Cada uno de nosotros estamos comprometidos con N y Y situación en la vida. Y por ejemplo, en este caso, pues muchos de nosotros estamos comprometidos tanto como con la familia, estamos comprometidos con una empresa, estamos comprometidos con el voluntariado, estamos comprometidos con AGD. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con ese compromiso? Estamos comprometidos con las metas que nos trazamos el día de hoy, cumplirlas. Estamos comprometidos de querer trabajar y llevar un constante control de todo ello. Entonces, nosotros como personas debemos ser conscientes con nosotros mismos y decirnos, bueno, aquí tengo sueños, tengo aspiraciones, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy comprometido? ¿O aquí a 2 años me desvío del camino y regreso al inicio? No, tenemos que tener un compromiso con nuestras metas que nosotros queremos llegar a cumplir y no salirnos de ese camino. ¿Por qué? Porque es muy importante. Y de seguro que con una buena planificación financiera que nosotros podamos realizar, que en este caso por el tiempo no podemos ejemplificar cómo podemos trabajar un presupuesto. Entonces, con esa planeación que nosotros podamos hacer y el compromiso que debamos tener, de seguro vamos a llegar a obtener y a poder cumplir cada una de esas metas, porque en realidad eso es lo que nosotros queremos abarcar con un plan financiero que voy a tener el día de hoy para cumplirlo aquí a 5, 2, 10 años. Y pues es muy importante que nosotros tengamos control y el buen uso de nuestras finanzas. ¿Puedes continuar, Pedro? Sí, yo aquí gracias Roxy, muy amable. Bien importantes los puntos que toca Roxy en el sentido de ser responsables, ¿verdad? Con el pago en el tema de las tarjetas de crédito,
Yo creo que es bien importante generar esa responsabilidad desde edades tempranas para no caer, digamos, en deudas o en ser clientes morosos, ¿verdad? Yo aquí nada más para complementar lo que Roxy bien explicó, solo les anoté algunas recomendaciones. No comprometernos financieramente por el lado de los gastos más allá de lo que nos permiten nuestros ingresos. Y también lo mencionó Roxy. El tema de no compartir la información financiera es bien importante. Sobre todo ahora con esto de las redes sociales, yo creo que hay que tener mucha prudencia con la información que uno comparte, también por el tema de la seguridad, ¿verdad? Lo que decía Roxy también, subrayo el tema de la necesidad de ahorrar. El ahorro, y ya cuando se mira desde una perspectiva, digamos, de tipo macro, es igual a la inversión. Y de tipo micro, pues bien decía Roxy, ¿verdad? Si tenemos ahorros, esto nos puede servir para enfrentar alguna contingencia. Y esto también puede servir para apoyar, digamos, un negocio que tengamos en mente, ¿verdad? Entonces, siempre es bien importante ahorrar. Otra recomendación que yo les daría es que no es recomendable mezclar las finanzas personales con las de un negocio, en el caso de que apliquen alguno de ustedes, ¿verdad? Si tienen un negocio, siempre tienen que llevar esa contabilidad de forma separada a la contabilidad personal. Ya cuando se empieza a mezclar esto, ya hay desorden, ¿verdad? Y puede ocasionarles problemas. Como decía Roxy también, es importantísimo manejar bien el crédito. Un buen manejo te puede abrir las puertas a grandes proyectos de inversión. Es decir, si ustedes son personas que pagan al día sus tarjetas de crédito, pues van a tener abiertas más posibilidades de financiamiento para comprar bienes, como decía Roxy, también una casa, un vehículo, para emprender un negocio. Entonces, es bien importante que ustedes manejen bien, si tienen acceso a las tarjetas de crédito, que lo manejen muy bien. Si no lo hacen, también el sistema financiero pues tiene esa información y va a ser difícil, si ustedes necesitan un crédito, que se los puedan otorgar. Seguidamente tenemos el tema de la transparencia. ¿Verdad? ¿Qué es la transparencia? Y por cierto, un cordial saludo a Zaira, porque he escuchado varias de sus conferencias en el Ministerio de Finanzas Públicas, cuando ella, como ven, decía, ha coordinado proyectos de este tema por el lado de la transparencia, desde el lado de lo público, ¿verdad? Es un tema importantísimo que también aplica para el ámbito privado. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la transparencia es que tiene la cualidad de transparente. ¿Y qué es transparente? Transparente es dicho de un cuerpo que permite ver los objetos con nitidez a través de él. Claro, evidente, que se comprende sin duda y sin ambigüedad. ¿Y eso cómo lo podemos relacionar con el manejo de nuestras finanzas? Pues tiene que ver con el orden, tiene que ver con, digamos, la forma como administramos nuestros recursos. La elaboración de un adecuado presupuesto personal es la base para la contabilidad y la transparencia financiera. Y desde nuestra formación, desde los recursos personales que nosotros utilizamos, eso nos va a dar una lección, digamos, que nosotros podemos aplicar incluso ya cuando estemos en una vida profesional administrando recursos, por ejemplo. Aquí también les anoto otro tema importantísimo para el país, que en el marco de la cultura tributaria debemos ser transparentes, por ejemplo, en el pago de nuestros impuestos para construir una mejor sociedad. Hemos sabido de casos de gente que trata de ocultar sus verdaderos ingresos, por ejemplo, para así pagar menos impuestos. Entonces ya ahí vemos cómo la corrupción empieza a aparecer y eso no nos conviene a nadie, digamos. Debemos ser transparentes en nuestras finanzas. Por ejemplo, en este caso que les menciono, para el pago de los tributos, para pagar lo que nos corresponda pagar y así contribuir al desarrollo del país. Entonces, el tema de la transparencia en el tema de las finanzas públicas es sumamente importante. Y hago estos ejemplos, ¿verdad? Porque eso no quiere decir que ustedes ventilen su información financiera con nadie. Al contrario, como bien mencionaba Roxy, y yo se los reitero, es bien importante el tema de la confidencialidad. Es decir, la información financiera es privada y nadie puede saber de ella más que ustedes. Y deben ustedes cuidar eso, ¿verdad? Especialmente por materia de seguridad. Por supuesto que hay casos, digamos, ya cuando casos especiales en donde si se detecta que algún contribuyente no está pagando los impuestos que debe, pues eso, pero eso es punto de aparte, que nos estamos refiriendo especialmente en el tema de nuestro manejo presupuestario familiar.
De acuerdo con Abigail Martínez, dentro de los beneficios de la transparencia financiera, en este caso, pasando de las finanzas personales a las corporaciones, están: evita que una organización se esté involucrada en temas de corrupción como desvío de recursos. También propicia la rendición de cuentas, que esto lleva a tener un control de la información y ver de forma tangible el alcance de las iniciativas y de los proyectos. Además, la transparencia en las finanzas corporativas permite realizar estudios comparativos con años anteriores para sacar el porcentaje de crecimiento en los distintos aspectos. Es decir, en la medida que nosotros actuemos con transparencia, utilicemos la información con transparencia, en esa medida esa información nos va a poder dar luces de cómo, digamos, dirigir mejor la actividad en la que estamos involucrados, haciendo una evaluación, ¿verdad? El tema de la evaluación es importantísimo y necesitamos, para hacer una buena evaluación, de indicadores. ¿Y qué mejor indicadores si los sacamos de información que sabemos que es clara, que es correcta? Que digamos, si estamos en una empresa y sabemos que el gerente financiero es íntegro, pues sabemos y podemos confiar, digamos, en la información financiera que se nos presenta. Pero imagínense que ustedes son gerentes de una corporación y el gerente financiero les está proporcionando información que no refleja la realidad, pues estarían, digamos, metiendo en problemas, en graves problemas a esa corporación. Entonces, es bien importante el tema de la transparencia. Y yo quisiera en este momento, tal vez en unos 5 minutos, si Carlos nos puedes ayudar con hacer grupos, digamos, para que no sé cuántos grupos se puedan hacer. Dentro de los grupos haya una discusión, digamos, de esto que vimos el día de hoy. Solo voy a terminar con estas últimas láminas, pero termino de explicar la metodología que vamos a hacer. Cuando yo termine las láminas, la explicación, nos vamos a ir a las salas y en los grupos vamos a discutir la importancia de este tema, de tener un ordenamiento en nuestras finanzas personales y de actuar con transparencia. Para terminar, entonces, la transparencia fortalece la confianza y mejora la percepción hacia la organización. También facilita la participación en convocatorias para obtener más apoyo y recursos. Genera valor a otras organizaciones, promoviendo la colaboración para el fortalecimiento de iniciativas. Entonces, antes de despedirnos, tenemos esa actividad. No sé si Carlos nos puedes ayudar con eso, de irnos a unos grupos y tener una pequeña discusión en 5 minutos de cómo nos ayuda esto en nuestra vida diaria y por qué la importancia de llevar ese orden y control y transparencia en nuestras finanzas personales. Perfecto, ya estamos de vuelta, siguen entrando personas volviendo de la sesión. Ya veo también las caras un poquito cansadas, pero no se preocupen, ya vamos a terminar. Ya a todos nos duele la espalda, no se preocupen. Perfecto, no sé si anda Pedro por ahí. Sí, aquí estoy, no me he ido. Perfecto. No sé si te podemos molestar que al azar escoger, digamos, unas 5 intervenciones para que nos digan lo importante, creo yo, porque como bien puso Mandre por ahí, los tips, por ejemplo, de la tarjeta de crédito, si en este momento no son usuarios de una tarjeta de crédito, pues es bien importante tenerlo presente, porque cuando ya somos usuarios, eso nos educa, digamos, a ser responsables en el uso de nuestras finanzas, ¿verdad? Por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo. Yo solicité al banco donde tengo mi tarjeta de crédito no hacer los pagos al final de mes, sino, o sea, saber esas cosas, ¿verdad? Saber que los pagos uno puede solicitarlos, por ejemplo, fecha 15, fecha 20, entonces se evita que a fin de mes hay que pagar la tarjeta. Entonces, uno también debe aprender a jugar, digamos, con esas fechas para facilitarse la vida. Es decir, si yo puedo evitarme, digamos, que a fin de mes hacer el pago de mi tarjeta de crédito y lo puedo hacer, digamos, el 15 o el 16, yo lo desconocía, por ejemplo, al principio, por eso no lo había solicitado. Y cuando yo me enteré que lo podía hacer, entonces pedí atrasar, digamos, entonces voy corriendo, digamos, el manejo de ese medio de pago. Pero por favor, Carlos, adelante. Claro, yo creo que Ángel estudia algo relacionado al tema. Ángel Ramírez, no sé si Ángel nos quieres comentar muy brevemente tu reflexión. Espérame, ahorita te habilito. Yo esperando que hables y no te he dado permiso. Ahí está. Es sobre la transparencia, ¿cierto? Sí, y el manejo
digamos, lo importante que es ser transparentes y claros con nuestras finanzas personales. Bueno, por lo menos en mi caso ya soy mayor de edad, pero no he tomado en cuenta la idea de solicitar una tarjeta de crédito. En mi caso creo que es mejor una tarjeta de débito, ya que solo me permite gastar lo que tengo. Así evito sobregirar y que al final tenga recargos. Con respecto a la transparencia, como he estudiado contabilidad, sé que es muy importante no entrar en terreno peligroso y hacer fraudes, porque esto afecta mucho, ya que el Estado no me va a decir, está bien, no hay problema, te equivocaste o hiciste algo mal, no hay problema, sino me van a atacar financieramente o incluso pueden retirarme el título. Claro, no, muy buena opinión, Ángel. Me gustaría ahora pedirle... apagaron sus cámaras y habían bastantes con las cámaras encendidas. Quiero ver si está por ahí Marisa Guerra. Sí, acá estoy, Carlos. Hola Marisa, cuéntanos. Pues voy a comentar un poco de lo que comentamos en el grupo con respecto a lo que pensamos. Y en nuestro caso estaba con Laisha y ninguna de las dos tiene experiencia, digamos, en manejar finanzas de un sueldo grande. Pero comentábamos que es importante saberlo desde jóvenes, porque a veces pasa que la primera vez que una persona tiene un trabajo, que tiene un sueldo que administrar, como que se abruman y no saben cómo controlarlo. Entonces pienso que es muy importante saber todo lo que nos estaban comentando, por ejemplo, lo de los intereses de las tarjetas y todo, para que cuando llegue el momento de administrarlos sepamos hacerlo correctamente. Muchas gracias, Marisa. Vamos a ver. Por acá está Vicky Calanche. ¿Dónde estás, Vicky? Ay, te perdí. A ver. Hola, Vicky. Ya le pedimos que encienda su audio, pero todavía no. Bueno, entonces vamos con... Oh, ya, ¿verdad? No, vamos con Vicky García. Es que creo que hay otra Vicky también. Sí, pero por favor, Vicky García. Bueno, algo que comentábamos en mi grupo es de que antes de emprender un negocio, en vez de sacar un préstamo o una tarjeta, también para los negocios, en vez de hacer eso, deberíamos de ahorrar. También que en nuestro grupo todos somos menores de edad, éramos menores de edad, entonces esa fue la solución que nosotros vimos o algo que podíamos aplicar si en un caso llegáramos a emprender un negocio. Perfecto, y a mí me gustaría para cerrar a Víctor, creo que Gamal, por acá estás. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Escuchamos, Víctor. Sí. Sí, yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta es que yo trabajo en una área financiera y mi recomendación es que si en algún momento nosotros necesitamos financiar algún tipo de proyecto, tenemos que tener muy claro nuestro plan de inversión, digamos, en qué lo vamos a invertir y que si esa inversión nos va a traer beneficios económicos y que no sea solo de un gasto. Por ejemplo, si adquirimos un crédito y solo lo utilizamos para un consumo, al final, pues no nos va a generar, o sea, ¿de dónde vamos a sacar el pago de ese crédito? Y también estaba viendo que están preguntando la diferencia entre una tarjeta de crédito y una de débito. Pues la de débito es, digamos, está anexada a una cuenta bancaria, es decir, si nosotros tenemos depositado unos 1,000, 2,000 quetzales en la cuenta, nuestra tarjeta de débito va a tener ese límite. Y si nosotros gastamos esos 2,000, ya no vamos a tener nada, menos que a fin de mes vayamos a depositar y así vamos a tener fondos. En el caso de la tarjeta de crédito, es un financiamiento que el banco ya ha otorgado, es decir, ya autoriza un monto y, o sea, es un crédito. Conforme vayamos pagando, vamos a tener nuevamente crédito y así.
Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, agradezco muchísimo y me emociona mucho también ver todo lo que han compartido en el chat, experiencias pues, personales, ¿verdad? Y también expectativas que tienen ustedes. Entonces, les agradezco mucho. Únicamente invito a Pedro para el cierre y después todavía yo les voy a dar una pequeñita información, un pequeño recordatorio. Todavía no se vayan. Muchas gracias y muchas gracias por las intervenciones y por las preguntas. Veo ahí en el chat también que preguntas muy interesantes, ¿verdad? La diferencia entre tarjeta de débito y crédito, ¿verdad? Como les decía, cuando veamos el tipo de dinero, el débito es como girar un cheque o una transferencia electrónica de mi cuenta monetaria, ¿verdad? El crédito, ese es dinero prestado. Eso siempre hay que tenerlo claro. La tarjeta de crédito no es dinero nuestro, sino que es dinero prestado. Entonces, como nos están prestando ese dinero, nosotros tenemos que ser muy responsables en pagarlo al día, ¿verdad? Y eso, como yo les decía, les va a abrir muchas puertas para futuros proyectos si ustedes manejan bien ese crédito. Y para manejar bien ese crédito, tienen que seguir las recomendaciones que les decía Roxy, en el sentido de ser muy ordenados con ese registro para no, digamos, caer, digamos, en mora, ¿verdad? Porque entonces ahí sí empiezan los problemas. Vemos ahora, por ejemplo, por ahí vi una de las intervenciones que hablaban de lo importante del ahorro, ¿verdad? Que tal vez en este momento que ustedes son muy jóvenes, pues no tienen acceso a tarjetas de crédito, pero el ahorro sí. Entonces el ahorro es bien importante, incluso más adelante cuando ustedes ya crezcan y ya puedan tener acceso, digamos, a una tarjeta de crédito, aunque por la edad que ustedes tienen podrían tener una extensión de las tarjetas de crédito de sus papás, ¿verdad? Pero el ahorro es bien importante, saber manejar ese crédito, es decir, voy a pedir prestado, voy a usar mi tarjeta de crédito, pero yo ya sé que con mi sueldo voy a respaldar ese pago mensual, o tal vez un banco me está ofreciendo un crédito a través de mi tarjeta para poner una microempresa, pero yo ya sé que con mis ahorros voy a respaldar ese crédito, es decir, tener siempre esas holguras para proteger, digamos, las finanzas personales. Siguen las intervenciones, pero por el tiempo no sé si Roxy tiene una última intervención. Si no, yo, digamos, les agradezco muchísimo. Quiero felicitar a Carlos y a Mandra especialmente por la organización de este bootcamp y a Lidy Castillo, por supuesto. Fue un gran honor que hayamos interactuado, que nos hayamos conocido, porque muchas veces han sido pocos los espacios en los cuales los miembros de la Junta Directiva podemos conocerlos a ustedes. Entonces aprovecho estos últimos segundos para agradecerles y para manifestarles que ha sido un verdadero gusto estar en este bootcamp. Saludos. No sé si Roxy tiene otras palabras. Sí, agradecemos por su tiempo y la participación que han tenido en este bootcamp y es muy bonito poder intercambiar nuestras experiencias y conocimientos y pues de antemano pues esperamos que el día de mañana también estén presentes y fue un gustazo poder estar.